No sé por qué lloras, si la vida puede continuar. Sé que no das más y en silencio quieres explotar. ¿Quién dijo que todo iba a ser fácil? ¿Quién dijo que todo es perfección? Mejor sácate todo el equipaje. Yo quiero ver brillar el sol en vos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buen día a todos ustedes. Gracias por estar aquí en Maravillas de la Mente. Y gracias a Somos Live, hoy tenemos la gran invitación de la maestra Olga. Voy a hacer un poco de énfasis de su formación académica. Ella tiene licenciatura en Periodismo y Comunicación, colectiva en FES-Acatlán y maestría en Ciencias de la Comunicación, diplomado en Gestión Cultural Comunitario de la Ciudad de México.
Eso es una breve síntesis, pero en el trabajo actual es profesora de asignatura definitiva, categoría obtenida del concurso abierto de oposición en la Universidad FES actualmente. Y en la actualidad se encuentra en la Universidad del Adulto Mayor. Universidad de vida. De vida del adulto mayor. Para las personas. Universidad de vida para personas mayores. Maestra, el tema que ella nos imparte el día de hoy es el arte de ser feliz en las personas mayores. ¿Qué es el arte de ser feliz? Bueno, pues tendríamos que, yo creo que empezar por entender que es un arte, ¿no? Y un arte considero que tendría dos aspectos fundamentales, ¿sí? Primero, la parte del conocimiento de lo que se quiere llegar a ser artista. Si tú no puedes lograr una excelencia en algo, si tú no sabes en qué lo quieres lograr, ¿sí? Entonces tienes que saber lo que rodea a ese propio arte, ¿sí? En este caso estamos hablando de personas mayores. Si yo me quiero volver un artista en la felicidad, yo, persona mayor, tengo que saber qué significa ser persona mayor, qué significa estar cercano a lo que sería la vejez, qué implicaciones tiene esto en lo personal, en lo biológico, en lo familiar, en lo social y en lo histórico. Cuando yo conozco esos aspectos, ¿sí?, entonces yo decido si me convierto en ese artista que puedo visualizar o que quiero. Y entonces el conocimiento se tiene que llevar a una práctica, y una práctica continua, ¿sí? Que a veces hay palabras que no nos gustan mucho, pero es decir, tengo que entrenarme, tengo que disciplinarme, tengo que generar un plan para ese artista, ¿sí? Ahora, hay que también ver cuál es el concepto de felicidad que yo estoy concibiendo, porque muchas veces, en la actualidad, creo que se ha manoseado muchísimo el concepto de felicidad. E incluso a veces se nos han impuesto formas de ser feliz. Entonces yo diría que tiene que partir de una introspección, ¿sí?, de para mí, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es lo que me hace a mí sentir bien? ¿O me hace sentir bien lo que me dicen los medios? ¿O me hace sentir bien lo que me dijeron en la escuela? ¿O lo que me dicen mis hijos? O sea, creo que se tiene que pensar primeramente en yo, en lo personal, ¿qué es lo que me hace sentir bien conmigo misma? ¿Sí? Y cuando yo sepa qué es lo que quiero de mí, a un futuro corto, mediano o largo, o lo que me quede de vida, ¿sí? Porque esto es de por vida. Yo quiero construir algo para mí, no puede ser de un solo objetivo y de un tiempo determinado. Tendríamos, desde mi parecer, formar un plan de vida, un proyecto de vida que muchas veces no se sabe ni qué es. No nos lo enseñaron en la vida. Creo que cuando se habla de proyectos muchas veces cuando estamos estudiando en las universidades y no nos dijeron, cuando nosotros ni desde niños ni adolescentes nos hablaron de que se puede ir construyendo un plan o un proyecto de vida. Y entonces llegamos a la madurez, llegamos a la vejez y a veces, muchas veces nos damos cuenta de que yo he hecho mi vida pues al tanteo, como me han dicho y como he podido, pero que no he tenido la visión suficiente ni un horizonte claro hacia dónde yo quiero llegar. Entonces, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere amor, requiere pasión, requiere una visión, ¿sí? Y también hay que ver otro aspecto fundamental. No se puede ser feliz siempre. Ni a toda costa se tiene que estar persiguiendo la felicidad, porque algo que también se nos ha, pues de alguna manera introyectado, ¿no?, por ciertos sistemas actuales, es que tienes que estar sonriendo siempre,
No Así es. puedes estar triste. ¿Por qué te la pasas sufriendo si la vida es tan bonita? Los grandes filósofos lo han dicho. El sufrimiento es inherente a los humanos. Así es. ¿Sí? Entonces, hay que contactar también que a través del conflicto o de la crisis o de ese propio sufrimiento, crecemos, aprendemos y trascendemos. No hay que desecharlo. Maestra, aquí efectivamente, valga la redundancia, abarca tanto la felicidad del adulto mayor. Independientemente de que el adulto entre en un autoconocimiento o exploración mentalmente, ¿de qué depende él para que acepte que tenga que ser feliz? Vaya, a veces el resentimiento, a veces las cargas emocionales que no lo llevan a ser feliz, que no buscan la felicidad de reencontrarse, en la cual los lleva al hermetismo. Es que no puedo ser feliz porque esto y por lo otro. Trae arrastrando aquella patología. Entonces, aquí, en este caso, en la Universidad de Vida, me imagino que más bien usted conoce la situación de cada uno. ¿Quién los motiva a encontrarse ahí, a llevarlos ahí? Mira, el problema de llegar a cierta edad, por supuesto que trae sus propias características de vida. Y dijéramos que es la etapa final de nuestra vida. No forzosamente la tercera edad, porque la tercera edad está instituido que es de 60 años para adelante, pero eso no significa que yo ya soy viejo, ¿no? Cronológicamente tengo 60 años y paso a ser una persona mayor, con ciertos derechos, ¿sí? Y con ciertas etiquetas. Pero muy diferente es que esa persona se sienta viejo, ¿sí? Que se sienta relegado y entonces, o que esté atravesando por el periodo de la vejez. Y ahí creo que hay que hacer una distinción interesante o importante. Hay personas, y en nuestro país yo lo he vivido, que inmediatamente de que cumplen años, ¿no? Los 60 años, al día siguiente están formados para sacar su tarjeta de INAPAM. Y se sienten muy contentos de ir por la tarjeta. Porque les beneficia, ¿no? Tiene beneficios para esas personas a nivel social, ¿no? Y económicas. Pero al momento de que la sociedad los clasifica como ya estás en la tercera edad, es decir, casi te están diciendo, ¿ya eres un viejo? No se sienten bien, no lo aceptan. Porque creo que se nos ha dado mucha información de que envejecer es un problema, de que envejecer es algo que nadie quisiera tener, ¿sí? Y sin embargo tendríamos que preguntarnos, ¿no tendría que ser una dicha llegar al envejecimiento? Claro. Primero, no todos llegan. Segundo, es la posibilidad de replantear tu propia vida. Es la posibilidad de hacer un balance de lo que has vivido y decidir qué es lo que quieres hacer en esta etapa, ¿sí? Tienes experiencias acumuladas, ¿por qué no las utilizas? ¿Por qué no haces lo que muchas veces no hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Pues por obligaciones. La realidad es que nosotros tenemos muchos deberes en la vida y cuando se llega a la etapa de la tercera edad, yo diría de la vejez, podríamos hacer aquello que verdaderamente queremos nosotros, no lo que me han dicho que tenga que hacer, no lo que estoy obligada a realizar, ¿sí? Es difícil que las personas mayores, con todas esas formación que traen, con todas esas cargas, se liberen y que sepan qué quieren hacer. La mayoría no lo sabe hacer y la mayoría no lo quiere y la mayoría sigue haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Y eso afecta a sus entornos y afecta también a las políticas públicas, porque si se formara
a las personas mayores, no cuando sean mayores, sino con anticipación, hacer una formación integral para las personas y se preparen para llegar a esta etapa, sería muy diferente. Claro. Sin embargo, yo te puedo decir por mi experiencia que tengo ya de más de 6 años trabajar con personas mayores en el área educativa y formación, pues no formal, sino informal, que hay mucho que hacer todavía. Maestra, aquí viene una pregunta importante. ¿Cómo inició su aventura aquí en la universidad? Con las personas mayores, yo diría antes que con la universidad. Yo creo que las experiencias de vida son valiosas, pero hay que saberlas observar y hay que saber trascenderlas. Yo empecé sin darme cuenta que me llevaría a la universidad de vida con las 2 pérdidas más significativas, que fueron las de mis padres. Mis padres murieron ya más de 80 años, ya rebasaron la edad promedio de vida de los sujetos. Afortunadamente, porque yo tuve la dicha de disfrutarlos. Con ellos, por mi observación y por el acompañamiento solidario, amoroso, atento y con conocimientos que hice, yo aprendí muchísimo. Y no creas, Sonia, que lo que aprendí fue muy gratificante, porque en ellos pude darme cuenta de que al final de su vida habían acumulado mucha amargura, mucha frustración, y que no habían podido ellos remontar problemáticas, tal vez de infancia, de juventud, que los hicieron terminar mal, es decir, morir mal. ¿En qué sentido? Yo creo que uno tiene que prepararse a vivir, pero nos preparamos en la vida para aprender a morir. Creo que eso es fundamental. No nos preparamos a morir cuando ya está la muerte inminente. Y prepararse a morir durante la vida, ¿no? Es que yo pueda irme tranquilo, que yo pueda irme satisfecho, que yo pueda sentirme orgulloso de mí mismo. No por mis hijos, no por los bienes materiales que generé, no porque mantuve un matrimonio de toda la vida, sino que de lo que era un anhelo profundo de mi ser, realicé. Y desafortunadamente mis padres no se fueron así. Y a mí lo contacté, y cuando ellos ya no tenían posibilidades de seguir viviendo, ellos querían seguir viviendo y querían hacer algo diferente. ¿Sabes qué hice, Sonia? Tuve que callarme con toda la tristeza, porque yo no les podía decir: padres, ya no se puede hacer nada. Efectivamente. Ya no se puede hacer nada. Entonces, esa pérdida, sin que yo me diera cuenta, fue muy importante para mí. Y paralelo a eso, se creó el proyecto en la Delegación Miguel Hidalgo, hoy Alcaldía, se creó un proyecto de construir la Universidad de Vida para Personas Mayores. Y entonces, cuando yo supe que iba a haber ese proyecto que tendía a la formación, a la educación de mayores, en ningún momento dudé en participar. Y entonces yo me contacté con la fundadora directora, que en paz descanse, falleció el año pasado, Adriana Luna Parra. Y ella traía un proyecto y me lo compartió, en donde yo también lo revisé, hice observaciones, hice algunas aportaciones para el proyecto que ella echó a andar en la universidad. Y entonces yo empecé con la universidad. La universidad se abrió, si mal no recuerdo, en enero del 2013, y yo entré en abril de ese mismo año. Y mi madre había muerto el 2012, en diciembre. O sea, me conecté inmediatamente, pero fue algo sin pensarlo tanto. Fue como seguir esa intuición y decir: ya no tengo a mis padres, pero creo que con lo que soy, con lo que sé y con lo que tengo, puedo ayudar a más personas. Claro. Ayudar a que esas personas
no se vayan así. Esas personas disfruten lo que tengan que disfrutar antes de partir y se vayan en la medida de lo posible, porque yo creo que no podemos irnos totalmente alegres a la muerte, irnos en paz, tranquilos con nosotros mismos. Claro. Y eso fue de alguna manera lo que me llevó, y ese proyecto pues ha sufrido cambios definitivamente, pero desde ese tiempo yo no me he movido de la Universidad de Vida. Maestra, ¿usted considera que aquí influye la motivación de los hijos hacia con ellos, que haya esa conexión, el que como adultos dejen de aferrarse al pasado? Desgraciadamente muchas de las veces los hijos hay resentimiento, hay miedo a la cercanía, hay muchos factores en la cual el adulto se encierra en un mundo, en su propia esfera. Entonces, uno como hijo, ¿qué puede hacer? Afortunadamente en la delegación hay una universidad, pero no está cerrada la vida porque hay talleres. Hay otros proyectos, Sonia. Este no es el primer proyecto. O sea, en la Ciudad de México 2 primeros proyectos fueron en la delegación Benito Juárez. Actualmente también se creó en Ecatepec una universidad de educación formal para que las personas mayores cursen licenciaturas, si así lo desean. Y el proyecto también de la Universidad de Vida. Creo que el nombre es bello, porque sí, claro. Es decir, y inmediatamente conecta. O sea, no se trata de que hagas ahorita a lo mejor tu preparatoria y después hagas la carrera que siempre te ilusionó. No significa que no lo puedan hacer en otro lugar, en la UNAM, en el Poli o en universidades privadas. No, pero es decir, recuperar la riqueza de vida para poder potenciarte, para poder descubrirte y para poder sanar. Porque efectivamente, como son muchos años los que se tienen ya atrás, existe mucho pasado y existe poco futuro. Si lo vemos cronológicamente, el horizonte ya no está muy lejano, el horizonte de partir. Entonces se tiene la idea de que ya no hay mucho que hacer, no solo por los mayores, la familia también tiene una influencia importante. Y si la familia es una familia desintegrada, disfuncional y que además compra ideas que a veces no se piensan o se cuestionan, pues obviamente que le afecta a la persona mayor, ¿sí? Entonces, ellos tienen esferas. La esfera de la familia, que para toda madre, sobre todo las mujeres, es primordial, es la que no pueden descuidar. ¿Y sabes qué? Creo que ahí es donde nos perdemos. Perdemos la parte personal, perdemos la parte individual. Y nosotros primeramente somos individuos, ¿sí? Y después entramos en relación con los otros. Pero por la formación que traemos, sobre todo mujeres, muchas se abocaron a la familia y los logros estaban en función de los hijos, de sus realizaciones, olvidándose de ellos mismos. Haciendo un poco de análisis en esta situación, los papás, sea lo que sea, yo lo he dicho, y a través de la vida también he descubierto algo. Tanto papá como mamá son el pilar y el estandarte de una familia, porque son los que encabezan. Hay una cercanía que la sangre nos conecta, en la cual hay una conexión, porque no se deja de sentir el amor, pero desafortunadamente, o sea, ¿qué hay cuando se está resentido con la mamá? ¿Qué hay cuando se está resentido con el papá? Y en el fondo el alma dice, es mi papá, lo quiero, lo amo, pero ¿cómo lo demuestro? Y todo ello. Entonces, creo que como adulto mayor, ellos deben de tomarse en cuenta porque también se sienten desvalorizados por los hijos.
No, Sonia, pero es que aquí los hijos, ¿no? En el caso que mencionas, los hijos y muchas personas están acostumbradas a responsabilizar a los otros de sus vidas. Cuando tú ya no eres un niño, cuando tú ya llegas a la adultez y más cuando ya eres una persona madura, no puedes estar responsabilizando a los papás, claro, de lo que está pasando en tu vida, ¿sí? Tú tienes que resolver lo que tengas que resolver y dejar, ya si no ayudas a los padres, dejarlos o respetar a que ellos también trabajen en ellos, a que ellos también se realicen, a que no sigan atentos a cada movimiento y a que dependan o decidan ellos por sus padres, ¿sí? Entonces creo que ahí es donde viene la parte fundamental, donde ese mayor tiene que darse la oportunidad de formarse, de aprender, de conocer, de descubrir, ¿sí? Porque la mayoría de los con los que yo trabajo, si bien es cierto, fue gente productiva, es gente jubilada, amas de casa, ¿sí? Que trabajaron, indiscutiblemente, toda su vida han trabajado, ¿sí? Pero pocos han tenido plenitud en su vida. ¿Por qué? Porque siempre están atentos a las necesidades de los demás, menos a ellos. Y se genera una codependencia con la familia. Entonces, tenemos que buscar la forma de crear nuevas iniciativas que se expandan cada día más en nuestro país, no solo en la Ciudad de México, en donde los mayores vean que un abanico de posibilidades se puede abrir a sus vidas. Pero si no se generan esas pautas y se organizan espacios como estos de la Universidad de Vida o algunos otros lados, entonces el adulto mayor seguirá siendo codependiente de la familia o también seguirá esperando la ayuda económica de donde venga, ¿sí? Y sin contactar que creo que un área importantísima que hay que explorar es la parte del pensamiento, es la parte cognitiva, ¿sí? ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender sobre nosotros mismos? De veras que yo lo digo y lo veo. Digo, tengo que apresurarme a hacer todo lo que quiero hacer porque hay tanto que proponer, que enseñar, ¿no? Que compartir con los demás, que no me va a alcanzar el tiempo. Pero tengo que estar convencida de que hay propuestas favorables a mi vida. Y si en la familia no se da, y después en la colonia no se dan, y después en otros espacios públicos tampoco se visualiza que podemos hacer programas para que esas personas mayores disfruten, estén alegres con lo que realizan, y que no tengamos que ponerlas o que continúen trabajando o visualizándolas como entes que tienen que producir, que tienen que trabajar y que se les enseña un oficio a veces para que sean productivos, ¿sí? Y que entonces sigan trabajando. ¿Cuándo va a venir un momento de esplendor, de plenitud para esos mayores? ¿Cuándo se van a sentar ellos con toda la calma a poder dejar por escrito, en audio, en video, todas sus experiencias? ¿Cuándo nos vamos a preocupar por recuperar esa riqueza que tienen ellos? ¿Sí? Entonces yo creo que tenemos una deuda muy grande todavía con esos mayores que, como lo dices, nos criaron, nos formaron a sus posibilidades, Sonia, a sus posibilidades, y que todavía después se siguen haciendo responsables todavía de la manutención un poquito de la casa, de los hijos, de los nietos, ¿no? Y que no les damos descanso. Claro. Y voy a comentarlo porque lo sabemos, en México, pues la que hace muchas veces la cena de Navidad y de Año Nuevo y la de los cumpleaños, pues son las mamás. Y si no lo hacen, pues ¿qué pasó? No es una buena mamá, no es abnegada, como que en la escuelita donde vaya le están metiendo ideas raras, ¿no? Entonces, creo que sí se tiene que plantear un
modelo, ¿no?, de envejecimiento diferente en nuestro país. Es triste ver en las calles y ver a un adulto mayor pidiendo limosna, porque dicen, lo están haciendo por ellos mismos. Veo su vestimenta o la propia familia los envía y uno se queda en esas dudas y precisamente entra la preocupación. No quiero que mis papás, no quiero yo, y ahí es donde dice, pero ¿qué voy a hacer para no serlo? Estoy a tiempo. Aquí, ¿qué interviene en la universidad para el adulto mayor? ¿Interviene la psicología, la meditación? Pues mira, yo parto de que tiene que haber una formación integral. Ya de muchos años, estamos hablando de 40, a lo mejor 50 años, ha habido espacios en donde se reunían personas mayores, incluso por parte de INAPAM, grupos de mujeres sobre todo, porque los hombres no asisten mucho. Es otra diferenciación entre quién va a estos espacios y quién no va. Ya iban, pero la tradición era reunirse, ¿no?, hacer algunas actividades que no están sistematizadas, que no están planificadas, organizar comidas, platicar, elegir la reina de la primavera, ¿no?, irse a la feria del mole, o sea, irse a Xochimilco a comprar plantitas, porque a las abuelitas les gusta comprar plantitas y les gusta comprar su molito para prepararlo cuando llegan los hijos. Entonces, esa tradición ya tiene muchos años, ¿sí? Con la instauración o propuestas que son muy buenas, como las que ya mencionamos, entre ellas la Universidad de Vida, se quiere romper con esto, ¿sí? Y entonces es cuando se visualiza que en esos espacios la gente que forme, que ayude, que guíe a las personas mayores, no sean gente amateur o gente que por ciertas experiencias se dice que tienen la capacidad o están preparados para ayudarlos. Se pretendió generar este espacio para profesionalizar a la gente en las diferentes áreas. Y entonces, cuando inició esta universidad, llegamos una camada de profesionistas, ¿sí?, en diferentes áreas, ¿sí? Yo te puedo decir que sí llegaron en psicología, yo en el área de comunicación, llegaron también, ya había doctores. Entonces llegaron también disciplinas orientales como la meditación, como la yoga, el qigong, o sea, sí llegaron. Y cada día se va profesionalizando más. Sin embargo, no todos los que están ahí están preparados para impartir lo que imparten. La idea es que estos espacios lo vayan ganando la gente que se prepara. Ahorita en la actualidad hay mucha gente que se está preparando en el área de las personas mayores. Es un target impresionante que se está abriendo para muchas profesionistas y por supuesto para algunos oportunistas. ¿Por qué? Porque creo que tú lo has oído, Sonia. O sea, viene una avalancha de personas mayores o de viejos. Una avalancha a nivel mundial, pero en nuestro país. Se estima que para el 2040, ¿sí?, en América y en el Caribe va a haber más viejos o personas mayores, como lo que no les cause mucho ruido, que niños. Por primera vez va a haber más población mayor, vieja, que niños, ¿sí? Y entonces esto empieza a calar y a pensar qué vamos a hacer. ¿Nos preparamos o esperamos a que lleguen? Y también la edad promedio va a subir. Para este siglo XXI, mitad del siglo XXI, se espera que la edad promedio del adulto mayor sea de 80, ¿sí? Entonces, esto está generando que muchas personas se estén preparando. Están creciendo las carreras en gerontología. Geriatría ya existía. Efectivamente, sí. Geriatría ya existía como una especialización en medicina. Pero antes no se quería ser geriatra también, porque eran, creo que pocos los viejitos y había muchos niños. Entonces se preparaban en pediatría,
porque eran muchos niños. Ahora se está dando un cambio. Se está Ahora, desarrollando sí. más, perdón, hago esta mención importante porque lo he visto que también en lo emocional, en la psicología también lo hay para ser tratado. Así es. Hay la parte de la salud mental, hay mucha gente preparada, hay gente ya con doctorados, ¿no? En desarrollo humano, en psicología, en terapias familiares, individuales. O sea, sí se está generando, se está moviendo mucho ya en nuestra sociedad, porque es un fenómeno que no se había vivido. Y entonces sí nos estamos preparando, pero desde mi parecer creo que todavía faltaría tener una visión mucho más clara y que no dependiéramos de vaivenes a veces políticos, ¿no? Para continuar prácticas que han funcionado y que tienen que ir creciendo, ¿sí? Entonces, la universidad va bien, ¿sí? Creo que va bien, pero es insuficiente y además es poca población la que asiste a esos espacios comparado con los millones de personas que se quedan en sus casas haciendo lo mismo. Así es. De siempre. Vamos a mandar saludos a Alejandra Flores, que la está viendo, Graciela Pérez, gracias Graciela, Ana Claudia Rodríguez Ríos y Fredo Red. Gracias Alfredo, muchas gracias por seguirnos, gracias, un abrazo desde aquí. Y pues vamos a una pausa y seguimos en Somos Live. Gracias. Gracias, Sonia. Otra promesa con excusa perfecta. Otro deseo que no escuché de ti. Mientras me habla y no sé reaccionar, me duele verte infeliz. Yo que me rindo a la primera vuelta, tú ahí soñando y sonriendo sin más. ¿Cómo culparte si tú eres el motor que me hace volar? Pero te prometo que esto ya se ha terminado. Sigo mi camino, pero
Estamos aquí nuevamente en Maravillas de la Mente con la maestra Olga. Maestra, viene una pregunta en la cual dice, ¿cuál es el diagnóstico sobre la situación de las personas mayores? Bueno, pues yo te comenté al principio, es decir, se está visualizando que se tiene que hacer algo porque va a haber una brecha ya, ahora sí, donde los mayores superen a los niños y además también se está comportando de una manera muy curiosa. Yo lo vivo con mis universitarios. Los jóvenes cada día menos quieren tener hijos, ¿sí? Entonces, obviamente la tasa de natalidad está decreciendo, mientras que la esperanza de vida, ¿no?, está aumentando, lo cual lleva precisamente a tener en un corto plazo, porque a lo mejor decimos, ay, en el 2040, en el 2050, a mí no me va a tocar, no lo voy a ver. A lo mejor nosotros no, pero sí nuestros hijos o sí nuestros nietos. Y entonces ahí creo que no podemos perdernos. Tenemos que empezar a trabajar y a trabajar de una manera sistemática, planificada, en torno a esta población que va a ser mayoritaria. Y no solo porque sean mayoría, sino porque estoy convencida que hay que colocarlos en el lugar que les corresponde, ¿sí? Y es una sociedad que no reconoce, que olvida, que discrimina a sus ancianos, es una sociedad que está olvidando de dónde venimos, ¿sí? Quienes forjaron mucho de lo que ha sido nuestro país, nuestra patria, y además que son personas como cualquier otro, no importa si son viejos, que tienen derechos, como cualquiera. Y que muchas veces por ser viejos tienen que sufrir discriminación por la edad, discriminación porque ya son más lentos, discriminación porque ya no producen, ¿sí? Entonces, es una deuda que tenemos. Y yo creo que estamos en muy buen momento para que hagamos algo, y algo no de periodo sexenal, ¿no?, sino que nos preparemos. Y a mí me da muchísimo gusto cuando voy, soy curiosa y activa y ando por muchos lugares, y cuando vaya a espacios donde se estudia de manera pues un tanto integral el fenómeno de la vejez, cada día hay más gente interesada. Cada día hay más profesionistas y profesionales e instituciones abocadas a ello. Entonces creo que es cuestión de que todavía nos organicemos, hagamos, y que estemos interconectados también, los diferentes sectores, para poder regresarle a esas personas mayores el lugar, dignificarlos, ¿sí?, que ellos dignifiquen, y que no solo ellos se sientan alegres y felices, sino que nosotros como sociedad podamos caminar tranquilos y orgullosos de que nuestros adultos o personas mayores son mejores, y son mejores porque ellas así lo sienten, porque ellas así lo viven, porque se les están dando las alternativas, las posibilidades de seguir creando proyectos importantes en su vida. Qué cruel es en la cual, más bien decir que un adulto merece estar erguido, mirar hacia el frente, en la cual muchas de las veces hay adultos discapacitados, pero tienen ese don mental de seguir trabajando, a pesar de que tienen una discapacidad, y tienen una vibra, o sea, he tenido una experiencia y en la cual dice, wow. La otra es estábamos hablando de que la población va a ser más adulta que menor. Hemos dado y nos hemos fijado ahorita en cuanto a los spots, en cuanto al aborto, en cuanto se le da más prioridad a ello que hablar del adulto mayor. Surgió apenas una noticia donde en un asilo se hacían cargos y perecieron 2 personas adultas. Entonces, todo esto, los medios en la cual
no a todos les llega, o sea, o no todos tienen la posibilidad y todo ello. Entonces, considero que como hijo está también el hacerlo. Al pisar yo la universidad, se ve la alegría por dentro. Sí, claro. Las que sí. clases, ahora que fui, que estaban viendo Roma, todo lo que imparten en talleres, el aire, la danza, todo lo que es. Y dice uno, qué bello. Doctora, a través después de trabajar con ellos, ¿cómo ha sido el resultado con las experiencias que ha tenido con ellos? Porque me imagino que ellos llegan no tan felices al decir. Hay de todo, Sonia, hay de todo. Primeramente, pues hay que decir que no es lo mismo envejecer en la ciudad que envejecer en el campo o en zonas rurales. No es lo mismo ser vieja que viejo. También los estigmas son diferentes para las mujeres, ¿sí? No es lo mismo envejecer siendo prostituta. No es lo mismo ser vieja estando en la cárcel, ¿sí? Entonces, hay grandes diferencias que después podríamos tal vez abundar un poquito. La gente que llega a la UNIVI, yo diría que en muchos sentidos es gente privilegiada, ¿sí? No están en condiciones de calle. Llegan con diferentes problemáticas. Una de las problemáticas que no solo ellos, sino los mayores tienen, es que lo que decía, ya acumularon mucho pasado y están muchas veces en ese pasado. Y en ese pasado que más que alegrarlos, los hace infelices. ¿Por qué? Porque ahí se dieron muchas pérdidas, ¿sí? La vida es de pérdidas, ¿sí? Nada más que queremos ganar y ganar. No nos damos cuenta, desde que nacemos empezamos a perder y que tenemos conflictos, ¿no? No queremos conflictos tampoco, porque no, ¿cómo yo voy a tener conflictos? El conflicto es inherente también a lo humano, ¿sí? Sino con esos conflictos, ¿qué voy a hacer para poder yo enfrentarlos, trabajarlos y trascenderlos, ¿sí? En una experiencia importante. Entonces, yo me di cuenta que llegaban con muchas pérdidas, ¿sí? Y que llegaban muy tristes, en estado a veces de depresión. A veces llegan también con problemas económicos, ¿sí? Que es una realidad también. Muchos de los mayores en nuestro país no tienen una pensión, ¿sí? Porque muchas de estas mayores que tenemos, no todas, pero muchas, se dedicaron al hogar y a sacar a la familia. Entonces no se les reembolsa un salario a las amas de casa, ¿verdad? No. Entonces, pues bueno, llegan sin dinero. Llegan también a veces despojados de sus bienes que crearon. Es otro problema también, y que en derechos humanos se ha visto. Despojan los hijos a los padres de sus propiedades, ¿sí? Entonces, y algo muy importante por lo cual a veces llegan, y también llegan un tanto mal, es porque está la vejez ya en su vida. Y la vejez implica muchas veces estar enfermos, ¿sí? Pérdidas, falta de dinero y luego enfermedades son como que sí elementos que podrían detonar o detonan si no son atendidos. Se requiere, por supuesto, mucho apoyo psicológico, espiritual, ¿sí? Una escucha atenta, y se requiere también enseñarles, ¿sí? Y enseñarles que la vida, si bien es cierto, la vida y la naturaleza tienen sus leyes, ¿no? Y que hay que entenderlas, que es nacer, desarrollarte, crecer, y si te va bien llegar a viejo y después morir, eso no lo vamos a cambiar. Dichoso aquel que llega a ser viejo, pero que también en eso yo también puedo aprender que esas leyes yo no las puedo cambiar, pero que con lo que yo, en lo que a mí respecta, sí puedo hacer algo, ¿sí? Entonces, llegan en situaciones diversas. Hay gente que llega muy alegre, queriendo aprovechar el tiempo después de haberse jubilado, ¿sí? Entonces, encuentran el lugar, yo diría, pues ideal,
porque ahí van a encontrar, aparte de aprender lo que ellos quieran, desde manualidades, que son muy socorridas, desde la activación física, tan importante mover su cuerpo, sentir vital el cuerpo, como también pueden recibir apoyo psicológico y aprender, ¿sí? Es decir, obtener un desarrollo cognitivo que implica adquirir nuevos conocimientos, aprender a pensar, aprender a leer, a comprender lo que se está leyendo, a tomar sus propias decisiones, a decir qué es lo que quieren y qué no es lo que quieren, pero con conocimientos. ¿Es válido en la cual ellos quieran, tengan esa sed de reeducación? Sí la tienen, indiscutiblemente. Y yo quiero decirte, Sonia, que es el área en la que yo me he desempeñado desde que estoy ahí. ¿Por qué me he desempeñado? Pues sencillamente porque ya llevo más de 30 años como profesora en la UNAM. Sí, claro. Y bueno, yo he dado a jóvenes y desde más de 6 años vinculo mi carrera con jóvenes y con personas mayores. Y esa ha sido una aventura, ha sido una apuesta, ¿no? Entonces yo me dije, pues si yo sé enseñarle o darles clases a los jóvenes, pues yo creo que sí les puedo dar a los mayores, ¿no? Por supuesto, en mucho he estado equivocada, porque no se enseña de veras. O sea, yo no he encontrado hasta ahorita un programa formal, profesional, en donde se forme a profesionales para enseñar a las personas mayores, ¿sí? Si tú sabes un poquito de baile, pues ya se los enseñas, pero no es eso. O sea, tenemos que tener profesionistas que enseñen a otros a enseñarle a las personas mayores. Un ejemplo, la última asignatura o curso que se está dando es una asignatura de filosofía. La filosofía nada más oímos y decimos, ay no, qué difícil, ni le entiendo y para qué sirve. Más de un año tenemos trabajando en esa asignatura de filosofía en la UNIVI. Y no sabes cuánto interés está despertando. Demasiado. Mucho interés, tú lo pudiste constatar, hay mucha gente estudiando filosofía, mayores. Y claro que les está costando, pero esa materia no la puede dar alguien por muchas ganas que le eche. Tiene que ser un experto en filosofía. Y afortunadamente, pues yo como comunicóloga y con todos estos años que llevo, pues he creado redes de colegas, de camaradas, muchos de ellos vinculados a la universidad, ¿sí? Maestra, ahorita que acaba de decir algo muy importante sobre la filosofía al principio, que es difícil para ellos ser pragmático, el saber todo lo que enseña con la metafísica. Obviamente que con ellos debe de empezar desde cuántos filósofos son, desde dónde comienza, por qué es el alma, por qué es el espíritu. Y me imagino que muchos se han de quedar, en la cual todas sus filosofías, pues con la experiencia se impregna. Y eso es algo maravilloso. Estás diciendo algo muy interesante, o sea, ellos con su experiencia enriquecen lo que aprenden, ¿sí? Y además, el punto de partida es que están interesados. Diferente ocurre con los jóvenes, son otros sus intereses y ahorita pues no voy a hablar de los jóvenes, pero es decir, si alguien está interesado en aprender algo, es muy importante. Y ha despertado mucho interés el estudio de la filosofía, ¿sí? Que nos lo da un colega formado en la UNAM y pues ahorita actualmente tiene una maestría en filosofía en la Ibero. O sea, tenemos un maestro, claro, que nos está dando la materia, no es un aprendiz. Uh-huh. Y eso nos asegura que tiene los conocimientos, que tiene la ética, ¿sí? Y que está enseñando lo que él sabe, ¿sí? Para que estas personas cada día se interesen más y para que encuentren sentido profundo en su vida. Fíjate, Filosofía para la Libertad del Espíritu se llama, y dos de los filósofos que hemos estudiado es Schopenhauer
Y con Schopenhauer, los mayores, incluyéndome yo que estoy cercana a ello, pues aprendimos de Schopenhauer, un filósofo considerado pesimista, cascarrabias, que nadie quiere saber de él porque era catalogado como un amargado, y sin embargo para su época vivió más de 80 años, poco común. Fue el arte de ser feliz, ¿sí? Y el arte de ser feliz, ¿sí?, es un arte que todos tendríamos que practicar, pero él lo encamina sobre todo para la etapa de la vejez. Y créeme, Sonia, que yo encontré una beta tan interesante en donde deberían de existir cátedras o clases o cursos, no sé, en donde se les mostrara esta filosofía de la alegría, de la mejor etapa, del disfrute, del aprovechamiento, ¿sí?, en este momento de su vida. Vimos a Schopenhauer y ahorita estamos viendo a Nietzsche. Efectivamente. A Nietzsche. Y que también es catalogado como los filósofos, pues, que no le agradan porque también piensan que es un filósofo primeramente difícil y segundo un filósofo, pues, también amargado. Claro. ¿Sí? Hay que comprender por qué es así. Claro. Y entonces ahí es cuando están aprendiendo ellos que podemos lograr ser espíritus libres, ¿sí? Pero entender qué es ser libre. Claro. Y darnos cuenta de que todos los condicionamientos educativos, culturales que hemos tenido, si bien es cierto son necesarios para la vida en común, también nos engrilletan, también nos esclavizan. Y nos esclavizan y no sabemos cómo soltarlos. Entonces, a través de este filósofo, vamos nosotros comprendiendo que el ser está en el logro de la felicidad, de la libertad, ¿sí?, sin hacer de lado que el sufrimiento y que el dolor también son parte de la vida. Claro. Y como esa es alguno de lo que estamos haciendo, pero pues yo invitaría a la gente que esté verdaderamente buscando algún sentido diferente a sus vidas, que se acerquen a espacios donde pueden encontrar esto y se van a sorprender. No solo porque van a encontrar personas de sus edades con motivaciones muy parecidas, donde van a hacer comunidad, donde se van a comprender, donde van a hablar de lo que les interesa, donde van a ser escuchados, se van a dar cuenta que todavía hay posibilidades y que el conocimiento, ¿no?, que vas adquiriendo sí te va quitando grilletes, sí te va ampliando una perspectiva y en donde tú vas formándote y enriqueciendo esa formación con la experiencia. Yo creo, más bien, considero que todas las doctrinas son importantes, así como el marxismo, que siempre he dicho que el sentimentalismo desde años existe, o sea, y dices, wow. Y el adulto, en la cual, hoy hay mucha tecnología, en la cual creo es importante que se vaya a encontrar el que tenga un teléfono y esté buscando, en vez de novelas, estar buscando el sentimentalismo, qué me hicieron, y es que dice esto y lo otro y lo otro. Ay, ¿por qué no busco mejor un libro que me abra la mente como adulto? O, ¿sabes qué? O como hijo, mamá, lee esto, te va a ayudar, te va a abrir la mente. Y sería algo maravilloso. Te va a hacer libre. Efectivamente. Y no decir la cual renegar del pasado, ¿verdad? De aquellos ayeres. Y independientemente, maestra, aquí estoy viendo que también, aparte de ello, el reconociéndome para comunicarme. Eso es otro taller que imparten, elaboración de productos comunicativos. ¿Esto cuál es? Pues mira, son varios los que yo he realizado y los he
forjado ahí en la universidad, por supuesto, mucho con mi experiencia y mis conocimientos, pero también intuitivamente. Entonces, ya tenemos un libro de autobiografías realizado por personas mayores. Ya tenemos, bueno, al menos he hecho varios cursos, los he desglosado y los he impartido, ¿sí? Y ahí es donde yo me voy dando cuenta qué es lo que les va gustando, qué es lo que les va ayudando. Pero te puedo decir que algo que impactó muchísimo es que los mayores quieren ser escuchados, quieren contar sus historias. Y por eso es que me atreví a hacer no traje el libro, pero se llama Cuando la memoria habla, retratos autobiográficos. Y ahí las personas escribieron sus historias de vida. Esto se hizo para 13 mayores de la Universidad de Vida y conté con la participación de un grupo interdisciplinario. Todos legaron sus conocimientos y su tiempo para hacer esta compilación de historias y fueron colaboradores, camaradas, exalumnos míos, algunos comunicólogos, filósofos, psicólogos, en donde ellos fueron los tutores a lo largo de un año de trabajo para crear este proyecto. Tiene 2 años que lo logramos. Ese libro ya existe y no sabes cómo ellos pudieron resignificar su pasado. Claro. ¿Sí? Y que eso se trata. Pensar, reflexionar, escribir y que eso sea liberador. Y que ellos estén ocupados en lo que quieren y que suelten lo que ya tienen que soltar. Ese es uno de los proyectos importantes, pero conlleva mucho trabajo y conlleva también la unión de varias profesionistas. Es mucho esfuerzo. Otro que también he realizado, a mí me parece excelente, son los encuentros intergeneracionales, ¿sí? Reúno a jóvenes universitarios, donde yo trabajo con mayores de la UNIVI, y genero diálogos entre ellos sobre los temas que proponen unos y otros, pero también hago unas prácticas en donde el año pasado llevé aproximadamente a 30 alumnos de la FES Zacatlán al asilo, uno de los asilos que está cercano a la escuela, y ellos convivieron durante 2 años aproximadamente con una persona mayor y escribieron su historia de vida. Entonces, eso transformó las vidas de los jóvenes. Claro. Ahí es donde yo puedo mostrar que las personas mayores pueden ayudar mucho a los niños y a los jóvenes, porque es esa experiencia, son esos consejos que los tienen guardados y que parece ser que a nadie le interesan. Y ahorita, en la actualidad, voy a volver a hacer otro encuentro intergeneracional, ahora con personas mayores de la UNIVI y con estudiantes de la carrera de comunicación, para precisamente crear sus propias historias de vida y recuperar ese legado. Maestra, para terminar el programa, quiero que recuerde al público en qué lugar se encuentra la Universidad de Ecatepec. Bueno, no sé exactamente, pero la buscan como Universidad para Personas Mayores Ecatepec y lo van a encontrar, les sale en cualquiera de los buscadores. La UNIVI pues está en Calzada Legaria 373. Okay. Y pertenece a la Alcaldía Miguel Hidalgo. En la cual va a haber un aniversario, estaba escuchando en la radio. Bueno, no solo ahí, sino que el 28 de agosto se celebra el Día de las Personas Mayores, o de los abuelos, o como de los abuelos, si le queremos decir así. ¿Sí? Y entonces pues se celebra a los mayores. Eso es importante saberlo. Y están invitados, nosotros sí vamos a tener fiesta también. Ah, qué bueno, sí, porque escuché... A las 10 de la mañana. Ah, ok, perfecto. El 28 de agosto. Gracias. Bueno, maestra, quiero agradecer enormemente su asistencia. Creo que fue de maravilla, una retroalimentación como joven, como mamá, como hija, así como para la audiencia también. Y yo creo que esto abarcaría de más. Hay tela de dónde cortar en el tema. Por supuesto que sí. Y mucho le agradezco de todo corazón. Y gracias a Maravillas de la Mente, gracias a Somos Live. Gracias, Jorge, por la oportunidad. Y seguimos adelante. Gracias a todos.
Gracias. Fue un placer. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi.